Bienvenidos a Psicogenia. Les saluda Walter Vargas y hoy quiero hablar de uno de los síntomas más característicos y espantosos de las crisis de pánico, que incluso hacen pensar a las personas que tienen una enfermedad grave. Me refiero a la sensación de falta de aire o también conocida como hiperventilación. De hecho, de acá en adelante me referiré a la falta de aire diciendo hiperventilación. Decidí dedicarle un podcast a este tema precisamente para que quienes me escuchan y padecen ansiedad puedan entender este síntoma y no desesperarse, porque comprender el origen de este tipo de sensaciones permite mantener la calma cuando se presenten. Antes de empezar advierto que mi explicación tendrá un punto de vista tanto biológico o fisiológico como psicológico. Bueno, vamos al tema. Empezaré por explicar lo que es la hiperventilación, y esta se define como respirar por encima de las necesidades fisiológicas o de lo que el cuerpo realmente requiere, y que a su vez implica un aumento de la frecuencia y la intensidad respiratorias. Por este motivo, es que vemos a una persona que atraviesa un episodio de pánico respirar aceleradamente, como si estuviera a punto de sufrir un paro cardíaco, o como si el aire que ingresa a su cuerpo fuese insuficiente. Pero debo aclarar que la hiperventilación en principio cumple una función adaptativa o beneficiosa para la supervivencia. En situaciones de peligro real hablo, en las que se respira más rápidamente de lo normal para que los músculos dispongan de oxígeno suficiente en caso de tener que luchar o huir, o también cuando hacemos deporte, por ejemplo. En tales circunstancias, se trata de una sobrerrespiración que el mismo cuerpo requiere, pero estas son circunstancias que no duran mucho tiempo, tras lo cual todo vuelve a regularse. Sin embargo, una persona sometida a estrés continuo, a estrés prolongado o ansiedad continua o prolongada que no se traten, pueden alterar su respiración de una manera permanente, incluso sin que la persona se dé cuenta de este cambio. Y podría llevar semanas respirando de esta manera, y dicha cronicidad puede derivar en un determinado momento en un ataque de pánico. Por tal motivo, es que cuando vemos un ataque de pánico en curso, quien lo padece suele respirar de una manera muy agitada, lo que la lleva a pensar que tendrá un ataque cardíaco. Es importante mencionar que el ataque de pánico es la expresión más intensa de ansiedad. Esto la convierte, por lo tanto, en uno de los eventos ansiógenos más temidos, por la gran cantidad de síntomas intensos que trae consigo. ¿Pero qué sucede exactamente? La persona al hiperventilarse genera un aumento de oxígeno en la sangre y una disminución significativa del anhídrido carbónico. ¿Y qué sucede cuando absorbemos mayor cantidad de oxígeno y queda disminuido el nivel de anhídrido carbónico? ¿Qué pasa? Pues la pérdida de anhídrido carbónico en la sangre disminuye el contenido ácido de la misma, provocando que la sangre se vuelva alcalina, lo que se conoce como alcalosis respiratoria. Y esta alcalosis es la principal responsable de las sensaciones corporales producidas durante un ataque de pánico. Y acá debo aclarar algo, y es que aunque el sentido común nos podría decir que es beneficioso que tengamos más oxígeno que anhídrido carbónico en la sangre, porque asociamos este último con algo dañino para la salud mientras que asociamos al oxígeno con algo beneficioso, la verdad es que no es así, puesto que para que el organismo funcione bien se necesita un equilibrio entre acidez y alcalinidad en la sangre. Y este equilibrio se logra cuando estas dos sustancias químicas están presentes en la justa medida, manteniendo así a la sangre en un determinado nivel de acidez o pH, necesario para que los demás procesos químicos funcionen mejor. Por lo tanto, oxígeno y anhídrido carbónico deben estar equilibrados. Ahora recordemos algo, y es que el oxígeno se pega a la hemoglobina para que ésta lo transporte a las diferentes partes del cuerpo. Por lo que cuando tenemos un exceso de oxígeno producido por la hiperventilación, la hemoglobina se tornará más pegajosa de lo normal. Esto a su vez generará que el riego sanguíneo a ciertas partes del cuerpo disminuya. Además, en esta circunstancia resultará más difícil liberar el oxígeno hacia los tejidos, porque recordemos que ahora la hemoglobina es más pegajosa. Como consecuencia inmediata, disminuirá el riesgo sanguíneo
al cerebro y también a otras partes del cuerpo. En este punto sucede algo paradójico. Aunque hiperventilar implica tomar más oxígeno, mucho más oxígeno de lo normal, cuando la persona se hiperventila, paradójicamente, es menor el oxígeno que va a llegar a ciertas partes del cuerpo, precisamente porque la hemoglobina se volvió más pegajosa. Y en este punto, quiero hacer un paréntesis para reflexionar sobre algo. ¿Cómo es que una actividad aparentemente tan básica como respirar, si es que se hace de una manera determinada, puede afectar incluso a la sangre o a la circulación de la misma? Y digo esto porque la mayoría de personas no nos preocupamos respecto a si estamos respirando bien. Simplemente asumimos que es algo automático y por lo tanto, de seguro que lo estamos haciendo bien. Y también hay una cuestión más, y es el por qué en terapia los psicólogos a veces podemos hacer énfasis en que la persona respire adecuadamente, respire bien, e incluso aprenda técnicas de relajación relacionadas a la respiración. Cierro el paréntesis y retomo. Como resultado de que ahora llega menos oxígeno a las diferentes partes del cuerpo, aparecerán síntomas similares a los experimentados por el estrés o ansiedad. ¿Cuáles son estos síntomas? Por ejemplo, entumecimiento de extremidades, hormigueo, mareo, ráfagas de calor y de frío, músculos tensos, debilidad en las piernas, sensación de desmayo, perturbaciones visuales, palpitaciones y aceleración del corazón, nudo en la garganta, temblores. Pero esto también dependerá de otras variables, como pueden ser el cansancio, cambios en la alimentación, ejercicio físico, etc. Por lo que las personas experimentarán dichos síntomas de diferente manera y con intensidad variable, dependiendo de su estilo de vida, evidentemente. Ahora, si alguien se hiperventila constantemente durante largos periodos o hiperventila varias veces durante breves periodos, el anhídrido carbónico permanece constantemente bajo y, por tanto, el pH permanece alto. Esto se convertiría en un problema si dura muchos días. Pero pasa algo. Para evitar que ello ocurra, el cuerpo hace que el riñón excrete o libere bicarbonato, el cual constituye la otra mitad del sistema de equilibrio de la sangre, volviendo el pH a la normalidad y restableciendo nuevamente el equilibrio. Como este ha sido restablecido, pero el anhídrido carbónico sigue a niveles bajos, se presentarán dos posibles efectos. Efecto número 1. La respiración continuará a niveles más altos, produciendo agotamiento, ya que se emplean los músculos respiratorios en forma notoriamente excesiva. De ello que la persona que padece ansiedad se siente cansada, constantemente cansada. Efecto número 2. El sistema respiratorio se ha adaptado, pero se hace más sensible todavía. Pequeños cambios en el ejercicio físico o por estrés producen grandes incrementos en la respiración. Por tanto, es más probable experimentar los síntomas. Todo ello no es perjudicial. De hecho, es una adaptación común que, por ejemplo, ocurre en las personas que viven a grandes altitudes. Recordemos además que los síntomas de ansiedad pueden, a su vez, desencadenarse por simple asociación con estímulos percibidos como peligrosos. De hecho, a veces resulta complicado identificar qué tipo de mecanismo está en juego. No obstante, lo que debemos tener presente es que si la persona se tranquiliza, vuelve su ritmo respiratorio a la normalidad y los síntomas disminuyen rápidamente. Una forma de calmarnos es comenzar por una buena y adecuada respiración o algún ejercicio de relajación muscular. En la relajación sucede que disminuyen tanto la necesidad de oxígeno como la producción de anhídrido carbónico y en consecuencia la respiración se realiza de manera óptima. Ahora ya sabes por qué es tan importante aprender a respirar adecuadamente y qué tanto te puede ayudar esto. Y también sabes cuáles son estos tipos de síntomas que pueden producirse si tu respiración está alterada y por qué pasa eso. Bien, espero que esto te sea de utilidad. Nos encontraremos en un siguiente podcast. Hasta pronto. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.